Arrancamos con con el primer tema para discutir esta noche, por supuesto. Es un tema que aquí en a las 8:45 hemos tratado de manera abundante. Tiene que ver con la reforma constitucional. Claudia Méndez Arriaza va a presentárnoslo, pero vea usted, el tono en que queremos mantener esta discusión es moderado, racional y absolutamente abierto. Abierto. A ver, doña Claudia, ¿qué nos dice? Me voy a esforzar. Bueno, en primer lugar tenemos que contarle que hemos delimitado este debate a un solo hecho. Las reformas constitucionales que conciernen al Consejo Nacional de Justicia y Derecho Indígena habrán de discutirse y lo que esperamos los cuatro es que exista debate, que exista realmente presentación de argumentos para que podamos entender qué es lo que le conviene al país y todas las preguntas que hoy como guatemaltecos nos preguntamos en torno a estos temas queden, si bien no resueltas, por lo menos explicadas y que uno pueda tener clara la posición. Queremos hablar del antejuicio y cómo el único punto de las reformas constitucionales en el que todos estábamos de acuerdo, el Congreso lo ha votado. Se han blindado y han dicho no a la modificación y a la reforma que permitía que las investigaciones caminaran anticipadamente antes de entrar en un trámite de antejuicio. Fueron 43 votos en contra. Fíjese usted que la mayoría de votos proviene de FCN. Probablemente tiene que ver con que es la bancada que más diputados aglutina, pero tenemos acá el listado de quienes votaron en contra y hay ahí personajes que son por demás conocidos. Usted ve allí en Javier la última Hernández de columna FCN, como por ejemplo. abunda FCN Nación y hay personajes, por ejemplo, como Herbert Melgar Padilla, que se opone abiertamente al antejuicio cuando se encuentra sometido a una preinvestigación. Tenemos a Dean Maldonado, Fernando Linares. Fernando Linares manifestó en esta mesa por qué se oponía al antejuicio. Según él, prefiere que se modifique mediante una ley ordinaria. Ahí tenemos a Herbert Melgar Padilla y Eduardo Sacrison. Herbert Melgar Padilla, el antiguo asesor ad honorem del presidente Jimmy Morales. Bien, lo que quiero preguntar es cómo interpretaron ustedes esta movida del Congreso, cuál es la salida que queda y si tan plácidamente como si nada el Congreso se puede quedar con que le dice no a las modificaciones del antejuicio. Yo voy a arrancar con esa primera parte. Miren, de la reforma constitucional, lo único que se ha votado de manera concluyente hasta este momento es la reforma al antejuicio y los diputados dijeron que no. Me temo que esa era la modificación, la reforma en la que la mayor parte de guatemaltecos estábamos de acuerdo. Ahí sí nos poníamos todos prácticamente de acuerdo, excepto los altos cargos, los funcionarios que piensan que esta decisión puede ya sea ponerles en riesgo de ser investigados rápidamente y de ser limitados en su acción pública. No hay que olvidar que el antejuicio históricamente es visto como una figura para impedir que desde el poder, que desde el oficialismo, se paralizara la gestión, por ejemplo, de un diputado opositor. O también para impedir que los propios opositores paralizaran la gestión de algún cuadro de gobierno. Pero me parece a mí que en Guatemala ha transitado de ser una protección al cargo a ser en realidad una garantía de impunidad para muchas personas que han administrado fondos públicos y creo que perdemos todos al no haberse aprobado esta reforma que simple y sencillamente lo que permitía era investigar antes de que se levantara o no el antejuicio. Yo quiero agregar una cosa, yo sé que todos lo entendemos bien, pero enfaticemos esto. No era que se le quitaba el antejuicio. No. No. Por eso, es que mucha gente puede decir, claro, la discusión no era entre antejuicio sí y antejuicio. No, ellos siempre iban a tener el antejuicio. Era la posibilidad de que fuesen investigados aún teniendo la figura del antejuicio. Yo sé que todos lo entendemos, pero a lo mejor mucha gente, me explico, puede percibir y decir, bueno, es que entre A y B yo me quedaría con A. No cambia. Mira, esto lo que demuestra es la sinvergoncería que hay todavía en el Congreso. Porque los congresistas no se han dado cuenta que no son autónomos, son representantes, delegados. Y si hay algo, como Juan Luis ha dicho, en el que yo no digo gran parte de la ciudadanía, yo creo que todos, excepto 4 gatos, que son los que están en el poder, en relación con el número global de ciudadanos, que dijimos, no señor, que se puedan investigar, aunque se respete el antejuicio, pero que se puedan investigar. Porque los más radicales lo que querían todavía era que se quitara el antejuicio. O sea, y dijimos, bueno, que se quede. Bueno, eso no lo han hecho. Yo creo que la justificación de se puede hacer con una ley ordinaria, que es cierto,
es la única puerta, contestando a tu pregunta, que queda en el futuro. Porque esto ya no es debatible, ya es capítulo cerrado. Ahora, lo que tiene que venir ahora, alguno de estos diputados, digamos, honorables, que sí ha apoyado este paso y dice, bueno, correcto. O el mismo diputado Linares Beltranena, que ha dicho, bueno, yo prefiero que se haga, ok, agarre la bandera, llegue en enero y diga, bueno, señores, vamos a hacer una modificación al artículo tal de la ley tal por un procedimiento ordinario y levantemos. Si no es una excusa, si no es una realidad. A mí me da la impresión, y a la fiscal le preguntamos aquí el martes, de que se ha dado un parón. A mí no me preocupa el parón, para ser honesto. Tenemos enero y febrero para discutir más. No pasa nada por tomarnos 2 meses más, aunque No pasa nada. Alguien dijo, ya llevamos 20 años, es verdad, Quizás si llevamos sea mejor. 20 años y 2 meses, Quizás y sea pongamos mejor. las comas oportunas, pero de que hace falta cambios sustanciales al procedimiento de selección e impartición de justicia, no hay la menor duda. A ver si en enero se retoma. Yo tengo varios puntos, porque entiendo que cuando se termine de conocer el proyecto de reformas, un diputado podría presentar una moción para que se vuelva a votar por este artículo que quedó prácticamente desechado. Pero es poco probable que ese apoyo se consiga dentro del Pleno. Y ciertamente creo, como dice Claudia, que los diputados se han blindado. Pero por otro lado, el antejuicio, lo que se estaba buscando acá, como ya lo dijimos, es permitir la posibilidad de que se le investigue al funcionario, al alcalde, al que esté en el puesto público. Eso ya se hace. Y estuve preguntando y lo que pasa ahora es que queda discrecionalidad del juez autorizar que se permita acceder a la cuenta bancaria. Incluso hay un criterio de que puede pedírsele una escucha telefónica a alguien que tiene o goza de inmunidad y podría aceptar un juez porque no está prohibido. El problema ahorita es esa ambigüedad de que depende de un juez y depende de un poco la lentitud de con qué tiempo resuelva el juez. Por otro lado, la reforma, la ley de antejuicio se puede hacer. El punto es quién va a promoverla y quién va a apoyarla. Ahí hay un pero no es que se haya perdido todo. Donde sí se perdió todo, según yo entiendo, es en el artículo 2, el de las prerrogativas de los diputados. Eso solamente tenía como vía la reforma a la Constitución de que a un legislador se le remueva, se le suspenda de su cargo cuando queda ligado a proceso. Caso como el de Rabé, que ya estaba con orden de captura y él seguía siendo diputado. ¿Qué hicieron los diputados? No votaron lo suficiente como para que eso quedara aprobado, entonces se improbó la posibilidad. Y ahí es donde yo creo que el paquete se termina de armar. Se blindaron tanto con el antejuicio como con esa posibilidad de suspenderlos. Miren, yo voy a aprovechar esa última intervención. Cuando Paola habla de la ambigüedad con la cual se investigan ahora, hay 2 ejemplos claros durante este año que nos reflejan por qué antejuicio se convierte muchas veces en una trampa, en un mecanismo o en una barrera de protección. Edgar Ovalle, diputado del Frente de Convergencia Nacional Nación, está por cumplir 1 año desde que el Ministerio Público presentó solicitud de antejuicio y que esa solicitud quedó primero entrampada entre amparos ante la Corte Suprema de Justicia que ya fueron liberados, en donde se dice sí hay lugar de someter a este señor a un antejuicio. Él se encuentra procesado y sumado a esa causa en la cual antiguos militares han sido acusados como sospechosos de delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada y deberes contra la humanidad. Y también hay otro diputado que se encuentra en las mismas 6 meses y él es César Fajardo. Allí lo ven incluso votando durante la discusión de las reformas. 6 meses van a cumplirse desde que la Fiscalía solicitó el antejuicio en contra suya y todo lo que ha ocurrido es nada. No ha sucedido nada. Ahí hay 2 claros ejemplos. Podríamos añadir muchos de lo más lento que de caminan alcaldes, algunos. de lo lento que caminan derivado de esa ambigüedad. ¿Qué es lo que pretenden los investigadores a través de esta reforma? Que estén sometidos al antejuicio, pero en lugar de llegar a plantear una solicitud de antejuicio contra fulano de tal, llegar con la evidencia. Quiero someter ante juicio a fulano de tal, diputado, porque según las escuchas telefónicas de tal y tal y tal, él coludió con Mengano para bla, bla, bla. Yo pienso que, a ver, que es importante tener bien claro qué está ocurriendo con la reforma constitucional. Ya fue votado esos primeros 2 artículos, ya fueron votados esos primeros 2 artículos y perdieron
por mayoría de los diputados, el que se refería tanto a la desvinculación como diputado de una persona que fuera vinculada a proceso, como la posibilidad de dejar claro en la Constitución de que se podía investigar a quien tuviera un derecho de antejuicio. Eso ya quedó claro. Me parece a mí que no ha quedado enteramente claro que el segundo artículo que empezó a discutirse, que tiene que ver con el reconocimiento de la jurisdicción indígena, ha sido un artículo que finalmente fue enmendado por iniciativa del diputado Amílcar Pop, con una enmienda que en apariencia ha logrado persuadir a una buena cantidad de diputados, mas no a suficientes, porque solo se lograron 103 votos y entonces fue... Bueno, faltaron 2, es muy poco. Es muy poco, sí, y entonces fue suspendida la sesión. Pero yo pienso igual que Pedro. Yo creo que si ya nos ha tomado tantos años aprobar este tipo de reformas, me parece que es razonable que tomemos los 2 meses que se abren ahora. Pero ¿no les frustró de manera... que no hubo debate el lunes? Que lo que habían eran esas alocuciones, a veces un poco desviadas del tema. No vimos un debate como Eso tal fue de la lo que dijo la reforma. fiscal aquí. La fiscal dijo, yo esperaba un debate técnico donde se hablara si la jurisdicción indígena es, pongo una tontera, territorial o no. O sea, ese es el fondo. Hay que quitar territorial, hay que quitar ético, hay que quitar indígena, o sea, que hay que poner técnicamente. Dice, ¿no? Y fueron exactamente lo que tú Bueno, dices, pero grandes aspavientos y, Sí, a veces Pero y claramente verborrea. nuestros invitados de hace 8 días nos dijeron, no esperemos un debate técnico de parte del Congreso, porque no van a ser ellos quienes tengan ese debate técnico. En todo deberían de caso, creo hacerlo. que, Entonces, yo ¿quién creo lo que es oportuno este tiempo en el que nos encontramos, sean 2 meses, 6 meses, para resolver todas esas dudas que tenemos en torno al derecho indígena y que las personas pregunten y que ojalá que ese Congreso, que debiera ser parlamento, por algo se llama parlamento, porque allí se llega a hablar de los asuntos que conciernen a una nación, pudieran brotar esas respuestas. Pero Ahora, hay pero una bajo la discusión más dura del Pero ¿y Consejo esa? Nacional de Justicia. Pero y bueno, y esa es muy valiosa. Yo Creo que esa es la dura, Esa es la troncal del esa sistema es de la justicia. esencia de la reforma Es esa. porque le constitucional. arrebata el poder, como Pero, ha dicho señores, Juan Lisa. a quienes ahora lo tienen. Pero Sí, señores, lo han ostentado. a ver, a mí me preocupa que hay en el ambiente nacional un clima artificial, me parece, que se está tratando de montar, sobre todo en torno a esa reforma de la jurisdicción indígena, de la justicia indígena, un clima de absoluta disociación Claro. o de pleito. Confundir justicia indígena con un linchamiento Eso, me parece eso a por mí. un lado, pero por el otro lado me parece que se están aprovechando de estos temores y diferencias que muchos guatemaltecos tienen derecho de tener respecto al tema, se están aprovechando para construir un clima de antagonismo hacia el Comisionado Internacional contra la Impunidad y hacia la Fiscal General. Yo he visto hacia el final de esta semana mucho en redes sociales circular muchas posiciones, por ejemplo, en contra de Iván Velázquez por su paso por la Administración de Justicia en Colombia y descalificándolo como administrador de justicia en Colombia, como el papel de fiscal especial que ha librado en aquel país. Me parece también que hay una descalificación que se está tratando de hacer de la forma en que el Ministerio Público y la CICIG presenta cada uno de los Para mí es casos claro. que se está planteando. Mira, eso está ocurriendo, pero te voy a decir una cosa. A ver. Yo creo No que, es nuevo. yo creo que ha habido un error. Voy a escribir de esto el martes. Yo creo que ha habido un error de estrategia. Para mí, el Ministerio Público, cuando digo Ministerio Público meto a CICIG, porque obviamente, para mí cuando el Ministerio Público ha presentado encima de la mesa muchos de los casos, casi todos, no vamos a decir todos porque eso del valor absoluto, la mayoría de los casos que hay, ha habido cifras, números, pruebas, ha habido una contundencia de datos que presume, porque todavía es presumible, que presume que efectivamente las Hay culpabilidad. personas han sido culpables o son culpables en general. O sea, si nos vamos a detalles, pero en general. ¿Qué ocurre? Que frente a los datos y a las cifras y a la investigación fina que han hecho, es muy difícil presentar nada que no sea el algarabía y la protesta. Como esto está descompensado, hay que subir el tono de algarabía. Hacia Y el el nivel tono de de las algarabía opiniones. es, son unos desgraciados. Y dice uno, pare, el desgraciado ese le acaba de decir que usted más ingresó un cheque en su cuenta. Es un Explíquemelo desgraciado, el pero cheque. no es el desgraciado. Diga, o sea... Lo del cheque. Exactamente. Mira. Bueno, pero hay un error estratégico, lo voy a decir. Para mí creo que fue un error, se lo dije aquí a la fiscal, que la fiscal, el señor Iván Velázquez y el procurador de Derechos Humanos fueran a la tribuna del Congreso. Esos errores de estrategia que son percibidos
A lo mejor es una percepción, oportunidad ¿verdad? Pero de- son percibidos como una injerencia, dan pábulo y soporte a los que gritan. ¿Lo ves? Ahí fueron a presionar, ¿me encuentran entiendes una el punto? Y yo creo que estratégicamente se deberían de haber sustraído, porque mira, ellos hicieron su trabajo. Como dijo aquí la fiscal, técnicamente ella expresó cuando la llamaron todo lo que tenía que decir. Yo solo voy a repetir. El hecho de ir ahí, y de esto es lo que quiero escribir la semana que viene, es para mí es un error estratégico que permitió que ese volumen se Que les sustentara. dio una oportunidad en a sus malas adversarios. percepciones. Yo solo voy a repetir lo que se escucha a menudo en los círculos de abogados que están alrededor de estos casos, y es que cuando uno pregunta, ¿pero quién puede estar generando esta bulla en contra de la fiscal general o del comisionado Iván Velázquez? Y la respuesta siempre son indistintamente dos palabras: Mariscal Zavala. Entonces, entre los propios abogados te apuntan hacia Mariscal Zavala como un punto donde surgen todo tipo de estrategias, y creo que habría que revisar las sospechas de los propios defensores de esos casos. Yo lo que diría nada más es, si aún con ellos tres en ese palco y con la prensa en el otro, los diputados se veían las uñas, se reían, chateaban, cuando les estaban diciendo, señores, voten, aunque sea en contra, pero emitan su voto. Me parece que fue el colmo de la desfachatez y del Significativo. cinismo. ¿Verdad? Fue Pero una cosa no quita la significativo. otra, quiero decir. ¿Sabe? Pero no me gustaría como, sin que se viera ese palco, sin que se viera, tomar en cuenta lo que estaba pasando ahí en el hemiciclo, que Me fue robo el un último descaro. minuto. Vamos. Medio minuto me robo de esto. ¿Saben qué? ¿Cómo le hablaba Mario Taracena a Edgar Ovalle? De que el comandante general del ejército le ordenaba que votara. ¿Saben qué anuncia esto? El desgaste que puede sufrir Jimmy Morales a raíz del Congreso y Ay, de Dios. esa junta que han logrado concertar allí. Jimmy Morales estaba en Tel Aviv y en Jerusalén, yo creo que ni se entera de lo que Bueno, ocurre. estaba en el muro de la